Hoy vengo con uno que ha sido uno de los amores de mi vida. Este es un perfume que yo, que no suelo repetir fragancias, antes de coleccionar yo usaba una fragancia, ojalá el tamaño más pequeño, y lo cambiaba porque ya no quería saber más de él. Siempre me ha gustado ir variando de perfume. Pero este en particular es tanto lo que me gusta que al menos esta debe ser la cuarta botella que compro de esta fragancia y sobre todo de 100 ml. Siempre compré la botella más grande. Es una fragancia que me encanta y que por sobre todo me provoca un cambio de ánimo, que no tengo ninguna explicación racional para ello. Me provoca felicidad, no lo tengo asociado a ningún recuerdo o evento o situación feliz que yo recuerde. No, no hay nada que yo pueda relacionar. Sin embargo, me provoca un cambio de ánimo tan positivo, tan bueno, que ha sido una fragancia que me ha acompañado muchísimas veces, no como yo quisiera, pero que me parece un aroma delicioso y sobre todo si eres de las personas que les gustan las notas acuáticas, probablemente este sea un perfume que también te haya gustado alguna vez. Quédate conmigo si quieres saber un poco más. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes, sea que busques uno nuevo o simplemente por entretención. Espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Y aquí está, mi queridísimo Acqua di Gio. Esta fragancia me parece que estaba en los distintos formatos, hoy día ya es muy difícil de encontrar, de hecho me parece que está descontinuada porque al menos en la página oficial no se la encuentra por ningún lado. Pero yo sé que aquí en Chile al menos en algunas tiendas online podrías ubicarlas. En las tiendas, las grandes tiendas, por ejemplo, que se supone que traen lo que está más actualizado, ya no se ve por ningún lado. Esto aproximadamente, si lo encuentras aquí en Chile, va a andar por ahí en los $80-85 este formato de 100 ml. En cuanto a su aroma, esta es una fragancia deliciosa. Se dice que es un floral frutal, pero la verdad es que yo le agregaría que esto es un floral frutal acuático, por sobre todo, como familia olfativa. Aquí, según las notas, la pirámide olfativa dice que tiene peonía, vodka con sabor a dulces de musk, piña, limón, durazno, hoja de plátano, violeta. En el corazón, lirio de los valles, azucena, jacinto, jazmín, fresia, calone, ylang ylang y rosa. El calón es esta nota que siempre que se ha usado desde que salieron estas notas acuáticas en perfumería en los años 90. Es una de las notas acuáticas más populares, digamos. Y en la base, el almizcle, el cedro, el sándalo, ámbar y estírax, perdón. A mí me encanta esto. Es re difícil de explicar, pero más allá de todas estas notas aquí mencionadas, para mí hay un aroma floral donde se destaca por sobre todo, diría que hay ahí una violeta que le aporta un leve puntito a talco. Después en el corazón, sí, hay un conjunto de flores muy bonito, pero por sobre todo yo creo que aquí lo que más destaca en esta fragancia es ese aspecto, para mi gusto al menos y en mi piel, el aspecto acuático. Flores frescas, acuáticas, levemente dulces y levemente empolvadas, que lo hacía un aroma que además de ser un aroma elegante, porque tampoco era excesivo en ningún aspecto, era un aroma femenino, con un frescor delicado. Era una cosa que a mí me parecía maravillosa y que se convirtió en un amor a la primera olfateada. Así de simple. Yo primera vez que lo probé en tienda, me llevé el frasco y de ahí, como te digo, he llegado hasta este cuarto frasco de 100 ml, que para mí es bastante.
porque me provoca esta sensación de felicidad, de alegría, me puede sacar de un estado de ánimo no muy bueno y pegarme un subidón de anímico que la verdad es muy agradable y que no tengo ninguna explicación lógica para ese efecto. O sea, simplemente me provoca eso y eso hizo que esto se convirtiera en uno de mis amores. Hasta el día de hoy yo lamento en el alma porque, como te digo, al parecer esto fue descontinuado hace ya bastante tiempo. Deben estar por ahí circulando las últimas botellas y yo lo lamento en el alma. No lo he usado más simplemente porque lo estoy cuidando. Me da mucha tristeza en el fondo que ya no haya más de esta fragancia. Por lo mismo, esto viene a ser casi un pedido de utilidad pública, pero si tú sabes, conoces otra fragancia que se parezca a esto, porque yo por más que he buscado no he encontrado, te lo agradecería. Yo tengo otras fragancias que también son acuáticas, pero no son exactamente iguales a esta. Sobre todo diría yo que como que ese puntito atalcado no está presente, y eso que yo no soy fanática de los talcos, de todo lo contrario. Suelo abstenerme de comprar fragancias atalcadas sin haberlas probado. Pero esto es un talco tan suave, tan agradable, que me encanta y hace esta fragancia una fragancia muy deliciosa que bueno, habemos quienes amamos esta fragancia y hay otras personas que no les gusta nada o no les dice nada. Perfectamente válido, pero bueno, para mí uno de mis amores y por eso lo quise traer antes de que ya nadie lo conozca, porque además nadie ha hablado de él y no tengo idea por qué. Seré yo la única loca que lo ama tanto, pero la verdad es que me parece que está un poquito infravalorado, o será que este tema de, de las reseñas empezaron mucho después de que esta fragancia fuese popular, porque estamos hablando que esto salió en los años 90, entonces, no sé, a lo mejor ya quedó fuera de tiempo, pero la verdad es que creo que merece por lo menos tener por ahí algún comentario. Y bueno, si tú lo disfrutas tanto como yo, espero que este video te guste porque es para todos aquellos que somos de alguna manera viudos de esta fragancia. En cuanto a similitudes, bueno, lamentablemente como te decía, claro, han habido muchas fragancias que se parecen en el estilo, que son acuáticas, hubo y siguen existiendo. Fragancias que me encantan, como la Eau de Issey Miyake, el descontinuado también Polo Sport de Ralph Lauren, y otras fragancias más que han ido saliendo. El Cool Water de mujer de Davidoff también era otro. Hay todavía muchas fragancias, pero alguna que fuese cercana, lo suficientemente cercana como para reemplazar esta fragancia, la verdad es que yo no conozco ninguna. Así que si tú por ahí me puedes pasar algún dato, te lo agradecería en el alma porque de verdad que no le he encontrado reemplazo y de verdad que es una fragancia que no quisiera perder de mi colección. Y tampoco quiero ponerme a comprar frascos como loca porque todos sabemos que las fragancias después de un tiempo se echan a perder. O sea, la idea sería en el futuro poder tener alguna otra fragancia que venga a reemplazar a esta. Así que bueno, ojalá que algo aparezca por ahí. Y bueno, ¿qué te puedo decir en cuanto al género? Obviamente, después de todo lo que he dicho, esto es una fragancia para mí absolutamente femenina. Más allá de que cualquier persona que le guste el aroma lo puede disfrutar y a lo mejor por el tema de ser de tener estas notas acuáticas, a lo mejor los hombres se pueden atrever también, pero yo siento que es mucho más femenina por donde la miren. Y eso, o sea, yo no se la podría recomendar a un hombre, pero quién sabe, a lo mejor en piel masculina podría quedar bien. No lo he intentado siquiera alguna vez con mi pareja, decirle, oye, pruébalo en tu piel. No se me ha ocurrido, pero la verdad es que como nota acuática, a lo mejor podría tener algún desempeño más o menos interesante en la piel de un hombre, pero la verdad es que yo siento que es femenino y lo prefiero para mi piel.
Puedo estar equivocada, pero no se me ocurrió que pueda funcionar en la piel de un hombre. Para mí me encanta y espero que lo disfrutes tú tanto como yo si eres mujer. En cuanto al comportamiento, la verdad es que por ahí estuvo siempre su punto débil y una de las razones por las que yo digo que este ha sido uno de los grandes amores en perfumería para mí, porque esto en mi piel dura apenas una hora. Una hora de muchísimo placer, pero que lamentablemente para el precio que esto tiene no se justifica. Y aún así se lo perdoné porque no hay otro igual. Y me gusta tanto, de verdad me gusta tanto y me provoca, como te digo, insisto, esta sensación de felicidad o de alegría que ni modo, o sea, tengo que tenerla, la disfruto un montón y le perdono el hecho de que su duración en mi piel sea tan lamentable y tan corta. En cuanto a la estela, esto, como te digo, era un perfume bastante elegante porque no tenía una estela avasallante, pero quien estuviese cerca de ti te iba a poder sentir el aroma. Entonces, la verdad es que era una fragancia muy agradable y sí, femenina, fresca y elegante. Para mí era eso. ¿Y a quién se lo puedo recomendar? Bueno, obviamente mujeres. Para la oficina, sí, yo lo usé mucho tiempo en oficina y por ser una fragancia que no llenaba habitaciones, la verdad es que obviamente que era una fragancia agradable. Em, Mujeres en horarios de oficina, yo diría que principalmente diurna, de todas maneras. De noche creo que se quedaba cortita, no, para noche, incluso noches de verano. Bueno, noches de verano podría haber sido si tú eres de las personas que disfrutan de las fragancias más suaves. A mí como me gustan las cosas un poco más intensas, a lo mejor la habría dejado de lado, pero durante el día, días de frío o de calor, la verdad es que para mí esto era un sí, sí o sí. Y sí, por el tipo de nota probablemente va a funcionar mucho mejor en climas de calor o en épocas veraniegas o primaverales, pero como te digo, para mí era un must en cualquier época del año. Mientras fuese de día, yo la iba a ocupar más. Si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima. Bye.